El capitalismo ha dado lugar a un corte concluyente en la historia universal, ha reformado el orden estructural de las relaciones entre las diferentes variantes de la vida en sociedad, tales como la economía, la política, las ideologías y los ha vuelto a organizar sobre bases nuevas. Desde el siglo XVIII con el iluminismo, el eurocentrismo se fue consolidando a través de la concepción de que Europa era desde antes un centro global del capitalismo y que fue tal geoestructura el que tomó el control del mundo y que se edificó por sí misma y desde dentro lo que es la modernidad y la racionalidad. Por lo que los europeos creyeron que eran lo que estaban en el nivel superior de la especie humana. Concentraron bajo su control todas las maneras de la subjetividad, el aspecto cultural y del conocimiento y su producción. El eurocentrismo se caracteriza por los siguientes elementos que describe Wallerstein, 2001, Historiografía. Consiste en explicar el dominio europeo del mundo moderno mediante logros específicos de la historia europea. Justifican la diferencia de poder por la realización de méritos propios, que no han hecho los demás pueblos de la tierra. Provincialismo de su supuesta universalidad. El universalismo es el punto de vista que sostiene que existen verdades científicas válidas en todo tiempo y lugar. Dado que la ciencia y la tecnología modernas, que en realidad tienen sus raíces en la Europa del Renacimiento, son universales, se infiere que todo lo europeo es universal. Presupuestos sobre la civilización. Por civilización se entiende un grupo de características sociales que contrastan con el primitivismo o la barbarie. Europa, durante la modernidad, se consideraba a sí misma como la única civilizada. No obstante, resulta curioso observar el hecho de que no haya habido consenso entre los europeos con respecto del contenido del término civilización. Para algunos, consistía en los avances tecnológicos y el incremento de la productividad, el desarrollo histórico y el progreso. Para otros, connotaba un incremento en la autonomía del individuo frente a los demás actores sociales. Para algunos más significaba un comportamiento con modales sociales y finalmente, para el resto incluía la combinación de algunos, o de la totalidad de los rasgos mencionados. De estas consideraciones se desprendió que la modernización de cualquier país o grupo cultural implicaba la adquisición de los valores de la civilización europea. Progreso. El eurocentrismo intenta imponer una teoría del progreso, según la cual las épocas posteriores siempre son superiores a las precedentes. El problema del eurocentrismo con respecto de este rubro ha sido la imposición del progreso a los países no europeos. Curiosamente, la categoría progreso vino a sustituir a la de civilización, que ya se había desgastado. Se puede comprender que al eurocentrismo no le importa conocer las leyes que rigen la evolución del ser humano, sino que más bien dicta que todos deben de imitar el modelo occidental como la única salida y solución a los problemas. Es además, un fenómeno moderno y que se extendió a nivel global en el siglo XIX. Esta forma parte de la cultura e ideología del capitalismo moderno. América fue la primera en asumir el patrón de poder mundial y se convierte en la primera identidad de la modernidad. Para que esto se diera a cabo, se necesitaron dos procesos históricos. En primer lugar, que la idea de raza tenía que ser el aspecto que diferenciara entre los conquistadores y los conquistados, en otras palabras, que existen diferencias biológicas que hacen que unos sean superiores y otros inferiores. Las relaciones sociales se dieron en base a la idea de raza, por lo que se empezó a hablar de indios, negros, mestizos, español, etc. Esto aunado al asunto de la identidad y clasificación social por el mismo ideal racial. Los pueblos conquistados fueron despojados de su identidad histórica y de su lugar en la misma historia como productores de cultura de la humanidad. Los conquistados dieron legitimidad a su dominación por el asunto racial, y eso llevó a que se diera una perspectiva teórica que reforzó ese pensamiento. De esta manera, los roles en la estructura de poder estaba supeditada a tales creencias, por lo que raza y división de trabajo quedaron en asociación mutua. Es a finales del siglo XVIII cuando Europa hace el reconocimiento como su otro oriente, a la vez que acuña a los indígenas y a los negros como primitivos. Es así como el eurocentrismo se une al racismo, por el cual se hace la clasificación de las sociedades según el color de piel. El etnocentrismo, el cual es darle una clasificación racial a la humanidad, de que ellos son naturalmente superiores, se imaginaron ser la etapa final de la civilización y verse a sí mismos como los modernos y los más avanzados y consideraron a los colonizados como razas inferiores. Marimba, 1994, trae a colación los diferentes atributos que dan supremacía a la raza blanca de Europa con los no europeos a través de unas categorías dicotómicas eurocéntricas en relación al comportamiento del ser humano por la variable raza.
Comportamiento europeo, crítico, científico, lógico, civilizado y avanzado moderno. Respeto por la ley y el orden responsable y adulto universal energético activo emprendedor creativo y blanco. Comportamiento no europeo. Acrítico y no asertivo, supersticioso y mágico, ilógico, incivilizado y primitivo, tradicional. No se atienden a reglas y orden, inmaduro y niño, parroquial, vago, pasivo, apático, imitador y negro. De otro lado, el etnocentrismo es conceptualizado como un ensimismamiento desde el nivel cultural que daría problemas de apertura de una comunidad hacia otras por el simple hecho de ser de una cultura diferente. También va apegada al menosprecio hacia otras culturas y una actitud en la cual un individuo o comunidad se autocalifica como superior a otros a nivel cultural. Para finalizar el tema consideramos importante tomar en cuenta las ideas del autor Dussel que nos dice que la filosofía debe comenzar su liberación, liberándose de las herencias violentas del eurocentrismo. Dussel insiste en la liberación no solo como su primera instancia, sino como una praxis necesaria. No obstante, la filosofía de la liberación es más que un proyecto filosófico que se contrapone al eurocentrismo.